No, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en este conversatorio. Agradecemos a la gente de República Dominicana que se encuentra con nosotros, Bolivia, Perú, Uruguay, Chile, bueno, gente de Argentina, obviamente, de los distintos lugares. Y un poco surge este conversatorio como respuesta a lo que provocó aquí, em, de manera generalizada, la ley de eutanasia en Uruguay, nuestro país vecino. Entonces, me- los invito a los disertantes que hoy nos acompañan, Susi Cirusi, para los amigos, la magíster Susana Cirusi, eh, que es bioeticista, es abogada, es paliativista. Ella se dedica más al ámbito de pediatría, pero la tratamos de traer para este lado, para la parte de la geriatría, muy de a poquito, a ver si lo logramos. Nos acompaña también Alejandro Cámpora, que es abogado, gerontólogo, eh, con una fuerte impronta también en los cuidados paliativos. María José Fernández, que es, perdón, Alejandro es de Uruguay y estuvo en esta cocina de la ley de eutanasia allí. Estuvo muy cerquita. María José Fernández de Chile es licenciada en enfermería, bioeticista. Contamos con la presencia también de la magíster Marilyn Toledo. Ella es psico-oncóloga, paliativista, bioeticista, con formación en gerontología. Y estoy con el equipo que dirigimos la Diplomatura de Cuidados Paliativos en Personas Mayores, las coordinadoras Valentina Elagio Obey, y que es abogada, que tiene su formación en gerontología, que es paliativista, así como con Sofía Gluckselig, que es gerontóloga, nutricionista, paliativista. O sea que estamos con un equipo para este conversatorio que con una fuerte impronta interdisciplinaria, como deben ser los cuidados paliativos. Y arrancamos. ¿Qué sería la eutanasia y por qué tenemos este concepto de tan especial sobre la misma? ¿Cuál sería, hay distintos tipos de fin de vida o solamente está la eutanasia? Como mucha gente dice, bueno, ahora tenemos la eutanasia, como si fuera el gran descubrimiento. ¿Qué piensan ustedes? Susi, ¿podrías aclararnos un poquito qué es la eutanasia en sí? Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Estaba pensando recién cuando nos presentabas que mi forma más expedita de acercarme a la gerontología es a través de mi propio envejecimiento, así que gracias. Mm. En realidad, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta, porque todo el mundo, sobre todo en Argentina, esto es algo muy común, ¿sí? Todo el mundo opina, somos todos ministros de Educación, somos todos ministros de Economía, somos todos ministros de Justicia, somos todos médicos, abogados, paliativistas, todos técnicos de fútbol, todos sabemos de todo. Y esto es un peligro siempre porque tenemos la opinión muy rápida y el razonamiento muy lento. Entonces me parece que es importante empezar aclarando los términos, porque cuando salió la ley de eutanasia en Uruguay, era como que, bueno, ahora sí vamos a poder morir con dignidad, como Mm. si eso no fuera posible sin la ley de eutanasia. Y por otro lado, además, que se regule algo por ley significa simplemente un reconocimiento de que existe una situación que merece un procedimiento a seguir que esté reglamentado en una ley, pero no significa que uno tenga el deber de acudir a esa alternativa. Entonces, la eutanasia es una alternativa más al final de la vida, pero no es la única. Eh, de hecho, los cuidados paliativos no son simplemente una alternativa al final de la vida, sino que son una alternativa al comienzo de la enfermedad y que luego seguirá acompañando durante todo el transcurso de la enfermedad, podrá salir, podrá entrar, podrá permanecer, pero el principio de oportunidad
y el principio de intervención temprana es de la esencia de los cuidados paliativos. Luego tenemos la adecuación de esfuerzo terapéutico, que es otra forma de garantizar la dignidad en el morir. Esto es la valoración, el análisis de proporcionalidad que se hace de los tratamientos médicos al objetivo terapéutico. En la medida en que me voy alejando del objetivo curativo y me tengo que decantar por un objetivo de acompañamiento, manejo de los síntomas, confort, las intervenciones agresivas, como puede ser la terapia intensiva, como puede ser una diálisis, como puede ser inclusive una cirugía, o inclusive el uso de antibióticos para tratar las intercurrencias infecciosas, comienza a ser desproporcionado con ese objetivo de confort y manejo de síntomas. Esto es algo que no necesitamos ni siquiera una ley para aplicarlo, porque esto es una buena práctica médica, el análisis de la proporcionalidad de los tratamientos médicos, no utilizar tratamientos inapropiados al objetivo terapéutico. La eutanasia junto con el suicidio asistido son formas de muerte voluntaria. Esto es, el propio paciente decide que, llegado a este momento de progresión de la enfermedad o de su situación particular, no quiere seguir viviendo. Al estar regulado, esto es algo que le permite decir, bueno, no trato por mí mismo de cometer un suicidio, sino que trato de acudir a alguien que me pueda ayudar. ¿Cómo me puede ayudar? Me puede ayudar siendo él, el profesional de la salud, quien realiza la acción, eutanasia, la acción destinada a provocar la muerte del paciente a su pedido y para evitarle sufrimientos desproporcionados. ¿Sí? Son estos tres requisitos de la eutanasia. No existe la eutanasia involuntaria, no existe la eutanasia indirecta. La eutanasia es siempre directa y voluntaria. Por eso tampoco la puede decidir un tercero, no puede haber decisiones subrogadas en la eutanasia. La diferencia con el suicidio asistido es que quien ejecuta la acción en el suicidio asistido es el propio paciente en base a las recomendaciones o las indicaciones que le dio el profesional de la salud. ¿Sí? En los lugares donde esto está regulado, como pasa en Uruguay, como pasa en Colombia, como pasa en Ecuador, por ejemplo, para hablar de Latinoamérica, esto claramente es una alternativa absolutamente legítima y válida al final de la vida, lo cual, repito, no quiere decir que sea obligatoria. Y un poco entonces, ¿en qué se basó Alejandro eh, el traer, por qué surge, nada, la ley de eutanasia en Uruguay? ¿Qué fue lo que llevó a que se legislara? Buenas tardes, noches a todas. Mejor. El proceso de regulación de la eutanasia en Uruguay fue un proceso bastante largo en realidad. No fue un proceso de un día para el otro, sino que llevó bastante tiempo. De hecho, este es digamos, no es el primer proyecto de regulación de la eutanasia como tal que cursa el trámite parlamentario. Es el único que ha logrado éxito o ha logrado los consensos suficientes. Em, en primer lugar, eh, en mi opinión, uno de los aspectos más fundamentales en este proceso fue em, la, la, la alta conformidad de la opinión popular, digamos. Estadísticamente, más del 60, cerca del 65% de la población uruguaya estaba a favor, digamos, de que se regule este instituto. Eso hace, digamos, o refleja la evolución de este instituto en lo que ha sido la naturaleza social o la cultura popular uruguaya. Em, Uruguay es un país envejecido, con un avanzado proceso digamos, de envejecimiento demográfico, eh, y históricamente se ha caracterizado por, y es una cocarda que siempre en estos ámbitos tratamos de lucirla,
de ser una regulación de avanzada en algunas temáticas, principalmente lo vinculado a los derechos humanos, aunque eso no siempre se ve reflejado a veces en la realidad más cotidiana. Uno a veces lo que decía Ciruzzi recién, la regulación en realidad no siempre es una respuesta concreta. En particular en Uruguay se logró llegar a esta síntesis, a esta conclusión. Eh, Principalmente, tengo acá al perro que a veces me molesta un poco porque es bastante demandante. En realidad hay una sociedad civil organizada muy pujante que impulsó esto. Hay un fuerte componente comunitario y de participación social que empujó en este proceso. Eh, Hay un bloque académico que ha impulsado esto con gran énfasis. Uruguay es un país laico, históricamente, o por lo menos desde hace algo más de 100 años, en su conformación social, política y cultural y educativa. Eso también ha influenciado en algunos procesos legislativos y políticos. Eh, y básicamente es eso, es una síntesis de una evolución cultural que ha ido cristalizando. Uruguay, por ejemplo, hay un detalle que es interesante. En realidad, el Código Penal uruguayo, seguramente no soy penalista, no conozco mucho el derecho comparado penal, pero el derecho penal uruguayo regula lo que es el homicidio piadoso y faculta a los jueces a eximir de pena a aquellos que provoquen la muerte de una persona eh, por móviles de piedad mediante súplicas reiteradas de la víctima. Esto en definitiva es una suerte que de hecho quienes estaban en contra de la regulación de la eutanasia decían, bueno, en realidad eso ya está establecido en el Código Penal, es un eximente de pena. Lo que pasa es que esta hipótesis no deja de ser un delito, que faculta al juez a la exhibición de la pena, pero en realidad es una conducta antijurídica, es decir, una conducta contraria al orden jurídico, es contrario a la norma, genera un daño a un bien jurídico tutelado que es la vida. Esta ley de muerte digna lo que procura es enervar esa antijuricidad, eliminar ese carácter de delito. La eutanasia deja de ser un delito en la medida que se ajuste a este procedimiento. Y también eh, eh, implica un cambio en la regulación de los códigos de ética médicos también, porque implica indirectamente eh, reformular determinadas concepciones de lo que es la vida y extraer del, Ujú. digamos, del bien jurídico a tutelar la vida a como dé lugar, la vida biológica, por así decirlo, eh, y la, y la, y la posibilidad de disponer de ella. Porque también una de las Ujú. discusiones que se dio fue la disponibilidad de la vida, si era un derecho disponible, si yo puedo disponer de mi vida, si era algo de lo Ok. que yo realmente tenía derecho a decidir. Eso fue uno de los centros de la discusión, incluso hasta parlamentaria, obviamente ética y social. Pero leyendo un poco lo que vos decís de esto de disponer de la vida, ¿qué implicaciones tiene el principio de autonomía en la toma de decisiones sobre el final de la vida y especialmente en contexto de vulnerabilidad o presión familiar, María José? Desde la bioética, Eh, me supo explicar? claro, sí, perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy magíster en cuidado intensivo, he trabajado casi toda mi vida en UCI y me dediqué ahora a la docencia. Entonces, la bioética siempre ha sido como el fuerte en el que he trabajado y anoté aquí algunas palabras como para ir lineando hilar el tema. Nosotros acá en Chile tenemos tenemos como en la Constitución leyes que protegen mucho el tema de los cuidados paliativos, están súper consagrados, está dentro de la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes. Dentro de los cuidados paliativos están todas las prestaciones que implica, está la sedación paliativa y a partir del año 2023 se instauró el documento que se llama el de voluntades anticipadas, ¿ya? Que es un documento que cualquier persona en estado de terminalidad ante un notario puede dejar en forma explícita lo que quiere que pase con él una vez en que ya no
no tenga la autonomía de decidir por sí mismo y así un poco liberar también a la familia de esta responsabilidad. Sin embargo, Chile, como comentaba aquí el colega de Uruguay, Chile es un país bastante conservador y la ley de eutanasia que se está tramitando ahora ha llevado bastantes años que se retoma, después vuelve hacia atrás, se vuelve a retomar y ha pasado por todos los partidos políticos y siempre está ahí. Ahora últimamente el gobierno le dio suma urgencia para ideal, ojalá salir antes. Nosotros tenemos elecciones presidenciales ahora el 16 de noviembre y la idea es que este proyecto de ley salga antes del próximo gobierno. La ley de eutanasia acá en Chile está en tres causales, que se las voy a leer brevemente. La primera causal sería enfermedad terminal incurable con sufrimiento persistente. La segunda causal, sufrimiento físico, psíquico, intolerable e irreversible. Y la tercera causal, pérdida total de autonomía funcional con grave deterioro de la calidad de vida. ¿Ya? Este ha sido un tema bien importante acá. Yo como docente de estudiantes de enfermería, yo he preguntado, por ejemplo, a mis alumnos en bioética que me levanten la mano quién participaría en la administración del tratamiento para un procedimiento de eutanasia. Y la verdad es que está súper dividido. No es algo como común, todavía hay como un cierto temor, como que la muerte todavía es un tema como censurable de alguna forma, mucho más por el tema religioso, de tener miedo en el fondo a matar a alguien. Entonces, y a opinión popular, la verdad es que la generalidad de lo que yo he visto en redes sociales, en X sobre todo, en ex Twitter, es que la gente mayormente cree que esta ley de eutanasia lo que va a hacer en Chile es que nosotros nos vamos a poner a matar gente a diestra y siniestra. Así como que no va a ser como en casos específicos, sino que nosotros vamos a tener como, en el fondo, el derecho por ley de empezar a matar a cuánta persona se nos ocurra hospitalizada para empezar a como a liberar camas. Entonces ha sido un trabajo, por eso quería preguntarle a Alejandro en este caso, ¿cómo hicieron en Uruguay? Porque acá en Chile la cultura conservadora ha impedido de alguna forma, en el fondo, darle la importancia que requiere la dignidad, que es lo más importante y es algo que se le olvida a la gente, que es la dignidad de sobre todo estas personas que el sufrimiento es tan grande que la sedación paliativa no sirve en estos casos. Eso por lo menos en el ámbito general global de lo que está pasando acá en Chile con la eutanasia. Ujú. No sé si querés responderle a Alejandro, y si no, yo tengo una pregunta con lo que trajo María José en mi cabeza, pero contéstale, si le contestas breve, estaría bueno. Bien, la, el, es complejo contestar en términos comparativos, porque Uruguay tiene una particularidad y es que es un país muy pequeño en términos demográficos y geográficos. Eso hay un ensayista uruguayo que hablaba de Uruguay como el país de las cercanías, porque somos muy pocos, estamos muy cerca, todos nos conocemos. Es eso de pueblo chico, infierno grande que le dicen allá. Uruguay es un país de 3 millones de habitantes, donde realmente nos conocemos. Es muy difícil no tener siempre que te cruzas con alguien, es muy difícil no tener algún amigo en común, o algún conocido en común, o algún pariente, o algún, lo que sea. Entonces, en realidad, Uruguay se genera esa lógica de movimientos de masas sociales y de participación social muy fuerte. La, Uruguay tiene un alto nivel histórico, quizás hoy no tanto como antes, porque los procesos de participación social han tenido como un degradamiento, como en la mayoría de las culturas occidentales, en lo que es la participación social, pero históricamente ha tenido un nivel de participación social muy fuerte. Y hay colectivos organizados de, eh, de pacientes con ELA, diferentes grupos, diferentes colectivos que integran y se movilizan. Y en realidad esa es como el gran motor de todos los procesos históricos. Es un Ujú. proceso muy participativo en realidad. Fíjate, por ejemplo, la comisión de diputados, que fue
la que aprobó como el primer proyecto, después terminó con la aprobación de senadores, recibió decenas de delegaciones de diferente tipo, de colectivos, organizaciones sociales, culturales, educativas, religiosas, científicas, de todo tipo. Eh, entonces, en realidad los procesos de cambio son muy desde la base social y de participativa. Eso se da Buenísimo. en un país como este por las características geográficas, demográficas que tiene, que lo habilita. Hay países o hay contextos o coyunturas sociales que ese nivel de interacción social es mucho más complejo, mucho más arduo de lograr. Y después en Uruguay también hay algo que se da y es que eso facilita mucho, y es que no hay grandes divisiones o posiciones demasiado polarizadas en términos de eh, construcciones ideológico-políticas, por así decirlo. Ujú. Hay agrupaciones más de centro izquierda, hay agrupaciones más de centro derecha, pero Uruguay tiene una base que es que hace un poco a los procesos históricos uruguayos, que Uruguay tiene una base, se le denomina acá un ADN vallista. José Valle Ordóñez fue un presidente uruguayo de principios del siglo XX muy importante, que fue el que generó en 1904 la ley de divorcio inmotivado, la ley de 8 horas, un montón de avances que se dieron la secularización del Estado con la Iglesia, que se dieron ya en el 1900, que hace que Uruguay tenga ese ADN de Estado de protección social, Estado de bienestar y demás, como muy, muy incorporado en el ADN. Entonces, Buenísimo, no es Alejandro. tan complejo generar consensos en esos términos. Pero Esto eso es como del muy ADN, característico de acá. claro, quizás todo lo que tú dices que está la cercanía, la cercanía de todo sentido, ¿no? La cercanía inclusive ideológica, quizás de la mayoría de los uruguayos. Eh, una de las cosas que dijiste, María José, cómo estaba dividido en tus alumnas de enfermería en la parte de bioética, cuando preguntaste esto de qué, qué harían o qué no harían, surge una pregunta y quizás la que mejor pueda llegar a responderla es Marilyn. ¿Cómo vive emocionalmente desde el rol del profesional de la salud en cuanto al acompañamiento de una persona que dice que solicita morir dignamente, teniendo un poco en la cabeza esto de la eutanasia? Bueno, muchas gracias, Wanda, y a todos también. Bienvenidos a un tema tan importante y relevante, sobre todo en países en los que no tenemos una ley afianzada por las múltiples diferencias que existen. Quizás desde la mirada psicológica, antes de dar respuesta a esta pregunta tan importante, es que lo que se busca, al menos desde el punto de vista de la intervención, es entender la expresión de poder intervenir con el paciente en el deseo de aliviarlo. O sea, es eso, ¿no? Es que uno trate de poder, lo que el paciente a veces busca es aliviar su sufrimiento físico, emocional, existencial, espiritual, o sea, lo que sobrepasa sus recursos, tanto personales y el sistema que puede ofrecer consuelo. Entonces, comprender, creo que desde el punto de vista psicológico, la solicitud de eutanasia, creo que es el primer punto requerido. Ahora, ¿qué puede pasar con nosotros, con los profesionales de la salud, en esa vivencia emocional? Y es que el que acompaña a una persona que solicita morir dignamente, porque ahí de repente yo veía un poco eh, esta, esta ley y todo este proyecto que salió en Uruguay que dice muerte digna, ¿no? Y entonces es solicitar morir dignamente. O sea, no es tanto como que se dice como la muerte como tal, sino esa frase de la dignidad. ¿Cuál es el impacto, incluso desde la comunicación en salud, que favorece que nosotros podamos experimentar no una ambivalencia moral? Entonces creo que ese es el primer punto, las tensiones que podemos nosotros comenzar a vivenciar de los valores del cuidar y preservar la vida, pero con dignidad, con respeto, pero en función de lo que el paciente espera y busca. Porque en la eutanasia es lo que el paciente desea y no lo que la familia o el personal desea, porque acá coincido con María José. Yo cuando le pregunto a la gente, ¿quieres que te den tu diagnóstico al profesional de la salud? ¿Quieres que te den tu diagnóstico oncológico? Todos 100% sí, pero a la hora de que se le da al paciente hay mucha conspiración del silencio,
Pregunta, eutanasia, ¿estás de acuerdo con la eutanasia? Es a veces al 50 y hay grupos a 60-40. Entonces, allí aparece otro tipo también de ambivalencia, no solamente moral, sino incluso religiosa, cultural. Mi país es un país muy religioso y además todavía nosotros tenemos grandes desafíos, pero para el profesional aparece la tristeza, es la búsqueda de esa empatía, es tratar de definir las culpas o el alivio, de repente según el contexto o la relación terapéutica. Entonces creo que sí debe haber una importante reflexión ética y una supervisión emocional, primero para evitar incluso hablar de esos temas, evitar el desgaste y la despersonalización del cuidado, o sea, cuál es el impacto de hablar de eutanasia, pero antes de ello es hablar de cuidados paliativos. Per se, trabajar cuidados paliativos que disminuyan las brechas y las inequidades que existen en ciudades capital a ciudades región. No es justo que alguien pueda tener acceso en un lugar y no tener acceso en otro. Entonces, nosotros tenemos el antecedente de una colega, psicóloga, que fue la primera persona que logró por ley del Tribunal Constitucional que pueda aplicarse la eutanasia en su caso. Ese es un caso precedente, marcó un precedente judicial y se reconoció su derecho individual a una muerte digna en circunstancias excepcionales. Eso hay una carpeta también en el Congreso, no se, de repente se ha mirado, quizás no es una situación de demanda inmediata, porque sí creo que tenemos una ley de cuidados paliativos, tenemos reglamento de cuidados paliativos, entonces creo que allí ese es el primer paso para que todos los pacientes y las familias y los equipos puedan sentir seguridad, confianza en un sistema de salud que abarca como un paraguas, ¿no? Un paraguas que cubre a todos. Creo que esa es la verdadera misión de nosotros como profesionales de la salud. Buenísimo. ¿De qué manera se puede garantizar que este derecho a una muerte digna no se convierta en una forma de desigualdad? Un poco lo que había traído Marilyn, sino en una expresión de justicia y cuidado. ¿De qué nos valemos? Eh, Nada, como paliativista abogo por los cuidados paliativos y que se le presente las posibilidades a una persona que está sufriente, porque si, por ejemplo, en lo personal a mí me hace mucho ruido que en España tengan una ley de eutanasia y no una ley de cuidados paliativos. Entonces siento que de alguna manera no se le están ofreciendo todas las posibilidades a ese ser humano como para decidir realmente, ¿no? Y cuidados paliativos tienen muy mala prensa, realmente. Es como que inclusive en un momento se llegó a pensar de cambiarle el nombre a este tipo de cuidados, y yo creo que no pasa por una nominación, sino pasa por el imaginario colectivo, el imaginario de las personas, de lo que implican los cuidados paliativos, y eso tiene mucho que ver con no poder verbalizar la muerte en sí. O sea, esta cultura que tenemos de no poder decir, nacemos, tenemos una vida y vamos a fallecer. Y esto forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestro ciclo biológico. Y tenemos que poder hablarlo, porque si no lo hablamos, nos asusta de lo que no se habla, lo que se oculta, lo que se tapa, termina siendo un fantasma y hace todo un mundo de cosas que no tendría por qué ser así. ¿Cómo hacemos para asegurarnos de que esa persona realmente tenga o acceda de manera justa a todos los tipos de cuidados, ¿sí? No solamente a esto que nosotros dijimos que es la eutanasia? ¿Cómo podemos de alguna manera facilitarle este traspaso o este tipo de decisiones? ¿Cómo hacemos para que puedan decidir realmente con autonomía? ¿Me explico? Sí. Sí, sí, claro. Quizás alguien más va solamente a un punto y alguien de repente sí me gustaría que lo podamos hacer. Wanda, el problema, ¿sabes en qué está a veces? En que se piensa que llegar a paliativos es perder. Mientras la muerte se siga viendo como una pérdida, vamos a seguir ignorándola y vamos a querer, no es que no solo que no llegue, sino que vamos a querer taparla, vamos a querer cubrirla. A veces yo en clases pongo dos láminas que son súper interesantes, una de ellas de esta calavera de la muerte, que está con su guadaña, y a otra pongo la figura de este actor, conoces a Joe Black, y digo, si la muerte fuera vista de una manera tan guapa, quizás sea más aceptada. Siempre lo pongo porque es como resonar y los dejo porque sí, sí quizás reconocer su valor ético y humano, fortalecer la formación profesional, garantizar el acceso equitativo, integrar la dimensión psicológica y existencial,
pero sobre todo impulsar políticas públicas y sensibilización social. Quizás mis colegas puedan ahondar en ello. Y no sé quién quiere tomar la palabra. A María mí José. sí, a mí me gustaría, me tomo de las palabras de todo. La verdad es que, como les había comentado aquí, nosotros tenemos la ley de cuidados paliativos, que es súper robusta, y la verdad es que se maneja muy bien. El tema principal, yo creo que acá en Chile, que está muy en contra de eutanasia y de todo lo que tenga que ver con el tema de tabú de la muerte, es el desconocimiento de la gente. Yo creo que por lo menos acá en Chile, por lo que yo he visto y que he comentado con muchas colegas, es en el fondo el desconocimiento de los pacientes en sí, de ellos creen que el cuidado paliativo es como dejarlos morir. Le tienen pánico a la sedación paliativa. La sedación paliativa lo que pretende en el fondo es que con la menor cantidad de fármaco yo pueda mantener a un paciente sedado, ¿no es cierto?, sin dolor, pero siempre tienen el miedo. Yo he escuchado mucho, oye, le pusieron sedación paliativa y resulta que el otro día amaneció muerto, porque le pusieron más de lo que era y al final lo mataron y empiezan las demandas. Entonces, en el fondo hay un desconocimiento tan grande que por eso aquí no hay como, por ejemplo, un apoyo popular a la eutanasia. Los que hemos impulsado la eutanasia hemos sido los sanitarios, más que, y grupos muy pequeños de gente que de verdad está sufriendo y ha pedido dejar de sufrir y tener una muerte digna, pero en general el colectivo acá no se informa con respecto a los cuidados paliativos. Creen que en el fondo la adecuación del esfuerzo terapéutico, bueno, que se cambió la palabra porque antes era limitación, y limitación tenía una connotación súper negativa. Cuando yo le decía al paciente, sabe que su familiar va a quedar con limitación del esfuerzo, ellos pensaban que uno dejar al paciente tirado y que ahí vamos a dejarlo morir, a como sea. Y entonces por eso se cambió a adecuación. Y todo ese pequeño cambio de palabra ha significado bastante, pero no hemos logrado en el colectivo, en el fondo, tratar de educar con respecto a que todos tenemos derecho a una dignidad, a que en el fondo, porque aquí se basa mucho en que solo Dios nos puede quitar la vida. En el fondo se juzga mucho la eutanasia, como nosotros vamos a ser como asesinos, ¿no es cierto? Asesinos protegidos por la ley. Yo creo que todo parte desde la educación de nosotros mismos como profesionales, incluso los colegas abogados que están acá, para en el fondo ayudar a comprender que el suicidio asistido, la eutanasia, la sedación paliativa y todo lo que conlleva los paliativos no significa dejar morir al paciente, sino que ayudarlo en forma cómoda, hidratada, alimentada, limpia y sin dolor a llegar a un buen descanso o a una muerte digna. Me parece que es importante también una cuestión que es no seguir planteando esto como un River Boca, perdón. O sea, Totalmente. esto no es un a favor o en contra. Es una decisión, quizás una de las decisiones más trascendentes que uno pueda tomar en su vida. Creo que todos coincidimos en que ninguno de nosotros y la gran mayoría de las personas a los que tememos es al dolor. Y sabemos que desde los cuidados paliativos no hay ningún motivo para que un paciente sienta dolor. Tenemos hoy en día tratamientos y medicaciones para, creo que todos los tipos de dolores que uno pueda sentir. Lo que sí nos angustia es el sufrimiento existencial de saber que tenemos una fecha de vencimiento y de que esa fecha de vencimiento por ahí se nos escapa en el dominio, o sea, no tenemos dominio sobre esa fecha de vencimiento. Y lo que estamos reclamando es recuperar el dominio sobre esa fecha de vencimiento. Hay quienes la quieren tener y otros no la quieren tener, y está perfecto, tanto una decisión como la otra. Por eso vuelvo a remarcar que estamos hablando de un derecho y la característica del derecho es su disponibilidad por el propio titular. O sea, yo, Susi Cirusi, decido ejercer mi derecho. Si yo no lo ejerzo porque no quiero, no pasa absolutamente nada en todo el universo, ¿sí? El universo sigue andando aunque yo no ejerza mi derecho. Si yo decido ejercer mi derecho, lo que hay es una expectativa de respeto de parte de los terceros, sea del Estado o del resto de los ciudadanos. Entonces me parece que esto es importante porque lo que uno muchas veces escucha cuando habla con los pacientes, incluso con pacientes pediátricos, y ni hablar con los padres, es yo no quiero que sufra.
este temor al sufrimiento que uno lo comparte, pero uno tiene que ser muy claro, primero, en cómo se manejan los síntomas, segundo, qué tipo de síntomas se sienten en cada tipo de enfermedad. ¿Sí? Por ejemplo, la sed de aire en las enfermedades neurodegenerativas, que son quizás las que han aportado más casos a la casuística de la eutanasia en el mundo, porque son quizás donde tenemos una persona totalmente consciente de su realidad en un cuerpo que se va deteriorando, pero que nunca se termina. Entonces, me parece que tenemos que ser claros en esto también. No plantearlo como una dicotomía entre a favor o en contra, porque esto no es cuestión de decir yo voto a favor, yo voto en contra, sino es cuestión de asumir una realidad y ver si la mejor forma de abordar esa realidad es a través, por ejemplo, de una regulación, que puede ser una ley nacional del Congreso, como puede ser una reglamentación. O sea, yo siempre digo que desde el derecho penal argentino es muy sencillo desregular la eutanasia. Muy sencillo porque en la teoría del delito, dentro de las causas de justificación, puedo tener el consentimiento informado y dentro de las causas de exculpabilidad, puedo tener el estado de necesidad exculpante. Y eso me permite a mí decir, bueno, en este caso en especial, desregulé la eutanasia. Entonces, el problema no es la desregulación en sí, sino es, como dijo Alejandro, primero el consenso social, ¿sí? Acerca de hacia dónde quiero ir y en segundo lugar tener en claridad qué significa el sufrimiento, qué significa el dolor y cuáles son las alternativas de tratamiento. A mí me parece súper interesante esto que están planteando, súper interesante porque eh, hay un aspecto que para mí fue central en la discusión, digamos, parlamentaria, y es, en general, la discusión parlamentaria sobre todo en Cámara de Senadores, que fue una discusión muy larga, pero muy rica en términos de, de- de estándar parlamentario, digamos. eh, Prácticamente no se esgrimieron argumentos religiosos, sino principalmente filosóficos, éticos y, y- y jurídicos. Eh, y un aspecto que fue central en la discusión, zanjando esto de, bueno, comprendemos o generamos el consenso suficiente de que esto es un derecho, una vez que, digamos, Ujú, generamos el consenso suficiente, o por lo menos el más amplio consenso posible para poder discutir esto en términos reales, ujú, con la expectativa de que esto termine resultando en un marco normativo aprobado. La discusión se centró en si era lo suficientemente garantista o no, o cuál es el límite o hasta dónde se puede llevar este marco normativo o habilitar este tipo de procedimientos sin que impliquen situaciones de abuso o aprovechar, generar beneficios económicos diferentes a este motivo. Y la gran discusión fue esa, y cuando uno analiza los discursos que se presentan, tanto durante la discusión como posteriormente a la discusión, a la hora de presentar el proyecto aprobado, el gran énfasis que se hacen es en que este es un procedimiento que hizo mucho énfasis en las garantías para llevar adelante este proceso. Las garantías tanto de las formas en las que se manifiesta la voluntad y se registra esa voluntad, como en las garantías que se deben dar a nivel de sistemas de quiénes son los operadores, los prestadores sanitarios que están habilitados a llevar adelante estos procedimientos, en qué condiciones, mecanismos de seguimiento y de revisión, supervisión permanente de estos procesos, reportes permanentes de los procesos que se llevan adelante, regulados obviamente. eh, y estandarizados. Y gran parte de la discusión fue centrada en esos términos, es qué tan garantista es. Por eso en Uruguay se optó por el camino de la legislación, de la regulación de este mecanismo, porque en realidad la discusión no se dio, o por lo menos no se da hoy en términos de si consideramos la eutanasia o la muerte digna un derecho,
que es una discusión, que hay gente que no lo comparte y hay gente que piensa que no es un derecho, la eutanasia no es un derecho, es algo indisponible, de hecho está en la discusión parlamentaria, pero es una posición hoy minoritaria, tanto política como socialmente. La mayor parte de la sociedad uruguaya entiende que sí, que es un derecho humano fundamental, eh, un derecho humano. Y la regulación fue centrada principalmente, o la discusión fue centralmente en si este procedimiento es lo suficientemente garantista. Y en realidad, cuando la discusión pasa a ser si esto es lo suficientemente garantista, ahí ya ganaste, o por lo menos ya tuviste un avance sustancial en la temática, porque ya no estás diciendo, bueno, se puede disponer o no, bueno, ¿cuál es la mejor forma de regular esto? Que sabemos que en la práctica muchas veces sucede, porque por algo desde el 34 en el Código Penal uruguayo está regulado el homicidio piadoso, porque esto es algo que sucede. La gente sufre, la gente en algún momento, eh, esto se da en los hechos. El tema es cómo vos generás las condiciones que respeten la dignidad de la persona y contemple esa voluntad y garantice que esa voluntad se manifieste libremente y que se respete, tanto a la hora de tomar la decisión como si en algún momento del proceso la persona se arrepiente, que tenía todo el derecho de arrepentirse, y qué consecuencias tiene y qué responsabilidades tienen los profesionales y los técnicos y el personal que intervienen en ese proceso en todas en esas etapas. Entonces, el énfasis primero está en esta discusión, que me parece que es una discusión que hay que darla, porque yo creo que no está del todo saldada esto de que, bueno, la eutanasia es un derecho. Eso es una discusión que hay que seguir dando y hay que seguir dando en diferentes niveles. Pero una vez que eso está saldado, la discusión está, bueno, ¿cuál es la mejor forma de instrumentar esto? Y cuando la discusión se centra en eso, ya ganaste, porque en realidad la discusión ahí ya cambió. Es una cuestión de, bueno, llegar a los consensos, a los acuerdos de, bueno, ¿cuál es el estándar mínimo que nosotros tenemos para que aceptar como sociedad? ¿Qué es lo mínimo que nosotros entendemos necesario para que esto se lleve adelante y que no implique un abuso, promover mayores desigualdades en determinados contextos y demás? Yo creo que ahí está como el gran énfasis. Y me parece que también otra pata fundamental es la información, la difusión de información, la educación. eh, Ahí está el centro de la cuestión. Uno puede tener derechos, los derechos son facultativos, se ejercen o no, pero si yo no conozco mis derechos o no sé que esto es un derecho, o qué posibilidades tengo, o hasta cuáles son los límites para el ejercicio de estos derechos, o dónde reclamar o cómo reclamar si estos derechos son vulnerados, porque en realidad la real dimensión de los derechos se da de ahí. Bueno, si yo tengo el derecho, lo voy a ejercer, este derecho es vulnerado, ¿qué mecanismos reparatorios, resarcitorios, o qué instrumentos, o qué recursos, qué nivel de acceso a la justicia, por ejemplo, tenemos como sociedad, como Estado, que permita garantizar que esto que hoy está al papel, porque la ley de eutanasia en Uruguay es una ley que de ahí hay que se implemente correctamente con todas las garantías y demás, eso son dos pesos aparte. Nosotros somos especialistas en hacer leyes preciosas. Después, la instrumentalidad lleva su proceso, tiene sus grises, sus retrocesos, sus revisiones, como todo producto humano es perfectible. Bueno, eso el tiempo lo dirá y eso lo único que tenemos que hacer es esperar y que la historia nos devuelva el resultado. Bueno, está muy jugoso todo lo que estamos escuchando. Abrimos en YouTube, en el chat del YouTube, eh, y surgen estas preguntas. Dice, me pregunto, eutanasia en pacientes con demencia que no plantearon su decisión. ¿Es válido que la familia lo plantee? De hecho, lo hacen. No, no es válido porque nuevamente recalcamos la definición que dimos de eutanasia. Se necesita que sea una acción voluntaria de parte del paciente. Una discusión que sí se puede dar y es válido que se dé es si, por ejemplo, ese paciente dejó una directiva médica anticipada donde dice, llegado este momento en el cual yo no me pueda manifestar, expresamente dejo escrito mi deseo de que quiero acceder a la eutanasia, si eso es válido para el momento que esa persona carece
¿sí?, de capacidad o tiene una capacidad disminuida. Eso es una discusión válida. Lo que sí tiene que quedar claro es que necesitamos que haya voluntad de parte del paciente. Podemos hablar de una voluntad expresada con anterioridad o de la voluntad en el mismo momento, pero nunca es una decisión subrogada, nunca es una decisión de un tercero, ¿sí? Porque además el sufrimiento del que estamos hablando es el sufrimiento del paciente. Si bien es muy válido, obviamente, tener en consideración el sufrimiento de la familia y de repente las cargas que la familia afronta en el final de la vida, esto no es un motivo para proceder a la eutanasia. ¿Mm? Exacto. No sé si puedo decir, Sí, sí. añadir a la respuesta, que estoy leyendo acá en Chile el proyecto de ley, el artículo 3 dice que uno de los requisitos para que la persona cumpla, ¿no es cierto?, para poder optar es tener capacidad mental suficiente debidamente evaluada. Y tiene que ser evaluada por 2 médicos y un facultativo de psiquiatría. Por lo tanto, no existe, a no ser que haya firmado un documento de voluntad anticipada, no existe forma de que un familiar pueda solicitar la eutanasia por él, en el caso de que ya no tenga una autonomía para poder hacerlo por sí mismo. Yo quizás solamente agregaría un punto en la relación entre paliativos y eutanasia que puede ser, creo que, interesante, ¿no? Que tanto los cuidados paliativos como la eutanasia, o sea, comparten una misma raíz ética, que es aliviar el sufrimiento y preservar la dignidad. O sea, si partimos de allí, creo que los cuidados paliativos acompañan el proceso de morir, es cierto, porque ya no hay posibilidades curativas, no recuperativas, sino esas curativas, y la eutanasia, pues en casos como los que estamos discutiendo, es el acto final de ese acompañamiento. Entonces, en ambos, querramos o no, el centro no es la muerte, es la persona. O sea, a veces discutimos de la muerte y en realidad creo que debemos centrarnos en la persona y el cuidado que le damos a la persona y a la dignidad de la persona, que no debe perderla en esa capacidad de decisión, en esa capacidad de esas voluntades anticipadas que sí tiene, y eso es algo que sí también creo que cuando tú hablabas de España, en España todos los pacientes tienen voluntades anticipadas, hay todo un equipo para el trabajo. En nuestros países, al menos en mi país, no está reglamentado, los pacientes lo comentan, nos dicen a veces en las consultas, lo referimos, lo trasladamos, pero no hay per se el documento, que es ese documento ético, técnico, eh, importante. Entonces, creo que allí también es un trabajo que deberíamos intentar reforzar. Bien, acá ponen cómo se instrumenta si hubiera directivas anticipadas, ¿sí? Ese paciente de pronto decide o el suicidio asistido o la eutanasia, cómo se instrumenta desde lo legal que esa directiva anticipada se realice en un momento en que ya esta persona no puede dar su consentimiento de manera formal porque, por ejemplo, tiene un deterioro cognitivo. ¿Hay algo que le asegure que esa directiva anticipada sea cumplida en este marco? Va a depender del país. El marco legal, por ejemplo, en mi país, en Perú, sí hay, ¿no? Hay una ley que es el derecho a la información, o sea, incluso estaba buscando, ¿no? La ley 29462, que es el derecho a la información, que reconoce que todo paciente tiene derecho a recibir información y participar en decisiones sobre su tratamiento. La ley 30485, la ley de muerte digna, o sea, rechazar procedimientos médicos que prolonguen la vida cuando hay enfermedad terminal o irreversible. Sin embargo, no hay una ley de eutanasia, o sea, volvemos a lo mismo. Entonces, voluntades anticipadas como tal, como documento, no, pero sí hay estas leyes que protegen al paciente en que pueda documentar por escrito, de repente firmar, hablar, la familia reforzar de repente sus decisiones. Yo siempre creo que el paciente no debe perder nunca su cuerpo. El cuerpo es del paciente y como tal tiene derecho a decidir por él. En Argentina, si se sancionara una ley de eutanasia, lo primero que habría que modificar es el Código Civil, porque el artículo 60 del Código Civil, que regula las directivas médicas anticipadas, expresamente excluye las prácticas de eutanasia. Así que, así como, por ejemplo, Alejandro contó que en Uruguay la ley de eutanasia terminó también modificando el Código de Ética, por ejemplo, profesional, cuando uno sanciona una ley, o sea, las leyes se interpretan de manera
armoniosa con todo el ordenamiento jurídico. Entonces, si de repente se sanciona una ley que modifica ese ordenamiento jurídico, las leyes que están, digamos, concatenadas van a necesitar una modificación. Así que, en principio, obviamente, como está regulada la directiva médica anticipada en el Código Civil argentino, que deja mucho que desear porque, por ejemplo, excluye también a los niños, a pesar que reconoce la autonomía progresiva, pero no pueden hacer directivas médicas anticipadas, prohíbe las prácticas eutanásicas y por otro lado tenemos 5 proyectos dando vuelta en el Congreso que habla de la eutanasia, entonces necesariamente esto va a tener que producir, si se sanciona, obviamente una modificación en él. Mientras tanto, ninguna directiva anticipada en Argentina puede prever la práctica de la eutanasia. Y Alejandro, en Uruguay, que ya lo tiene a esta ley. Bien, en realidad es un tema interesante porque en realidad Uruguay tiene una ley de directivas anticipadas en términos de procedimientos médicos y pasivos y demás. Esa ley no fue modificada por el proyecto de ley de muerte digna que regula la eutanasia. Digo muerte digna porque así es como la denominación que le dio el Parlamento al proyecto de ley y a la ley que terminó aprobando el Parlamento. Lo que sí determina es que la persona que manifiesta la voluntad de que se proceda a la eutanasia, cumpliendo con los requisitos y los procedimientos que la ley establece, em, una vez cumplido con todas las etapas y culminado el proceso, bueno, con los testigos, etcétera, 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 la eutanasia se desarrollará cuando y donde el paciente lo elija. Entonces, en realidad, eh, Ujú. no necesariamente es un proceso inmediato, sino que puede ser mediato en el tiempo. No quiere decir que una vez que la persona manifieste la voluntad de llevar adelante el proceso de muerte digna, se va a proceder de inmediato, sino que se va a proceder cuando, lo dice la ley, cuando y dónde la persona lo elija. Entonces, en realidad, sin decirlo, está contemplando la hipótesis de una directiva anticipada, digamos. Lo que pasa es que para poder plantear esa directiva anticipada tiene que estar, eh, digamos, contemplada la persona dentro de las hipótesis del ámbito subjetivo que regula la ley, es decir, que tiene que ser una persona que curse etapa terminal de una patología incurable e irreversible o que como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles padezca sufrimientos que les resulten insoportables, en todos casos con carácter grave y progresivo deterioro de su calidad de vida, es decir, que se tienen que dar esos requisitos en principio, pero no quiere decir que no lo pueda proyectar en el tiempo. Después hay que hacer el trabajo de interpretación. Esto es una ley que es realmente muy reciente en términos de vida jurídica. Entonces, estas son las cosas que se van a empezar a discutir, imagino yo, en el cotidiano y en el transcurrir de este proceso vamos a ir aprendiendo mucho de cómo llevar adelante eso. Ahí, bueno, un poco este carácter de conejillo de India, por así decirlo, implica también llevar adelante estos procesos sin tener tan claro cuáles son las experiencias que van a surgir de esto. Pero no es incompatible con la regulación uruguaya, con el ordenamiento jurídico uruguaya, generar una directiva anticipada de la muerte digna, pero con este celo que yo les planteaba hoy del énfasis en generar las garantías necesarias y suficientes para que esto se lleve adelante con total seguridad, eh, tiene sus cortapisas, digamos, no es tan lineal la conclusión. Es muy análisis de Ujú. caso concreto, digamos. ¿Sabemos cuál sería la diferencia con otras leyes que ya están en Latinoamérica, como la ley de Colombia y la ley de Ecuador para la eutanasia? ¿Tenemos idea si hay algo que las diferencie? Yo creo que una de las primeras cosas es que en realidad Colombia no utilizó una ley, sino que fue una decisión judicial. Esa es una gran diferencia. Bien. Y me parece, y creo, si mal no me estoy confundiendo, Ecuador también lo mismo. Entonces,
esa es una gran diferencia, donde se asimila mucho lo que pasó en Canadá. ¿Sí? En Canadá también fue un proceso judicial que luego dio a luz la ley, pero primero fue a través de un proceso judicial. Es tan válido uno como la otra. El gran problema, entre comillas, que hay es que cuando es a través de una decisión judicial, es el caso a caso. O sea, cada paciente que se encontrara en esa situación y quisiera acceder a la práctica de la eutanasia debería presentarse nuevamente ante los tribunales para solicitar el reconocimiento de su derecho. En cambio, cuando uno lo hace por ley, hay una presunción de que la práctica ya está totalmente legitimada y reconocida, entonces no tiene que acudir a la justicia. Acá comentan Y entre lo que han enviado. Sí, decime, Ale. no, Sí, decime. precisamente eso, un poco eh, digamos, la aspiración de este proyecto es eh, que esto sea viable, que realmente esto funcione y que sea una opción, porque muchas veces el hecho de tener que recurrir a un ámbito judicial o jurisdiccional es un desestímulo para llevar adelante este proceso, porque nada, es una barrera en ciertos puntos. Ya nomás la barrera del acceso a la justicia, que en las poblaciones vulnerables también, más allá de las reglas de Brasilia y demás, pero es una realidad de las sociedades latinoamericanas, los contextos de desigualdad y de vulnerabilidad social. La intencionalidad de esta ley es que sea un procedimiento relativamente ágil, no por ello menos garantista, pero por eso establece también plazos razonables para poder resolver esta situación y mecanismos de resolución de diferendos, por así decirlo, también relativamente ágiles, para que esto no se transforme en un trámite burocrático complejo y que desestimule también eso, porque si, bueno, si encima de esto, que lo estoy pasando horrible, que estoy sufriendo, qué cosa, me tengo que poner a dar una batalla, a exponer mi situación, en ventilar esto a nivel judicial, esto no, está todo reservado, está protegido por los derechos de los pacientes, los derechos del usuario del sistema de salud, también los profesionales que intervienen están amparados por el, eh, la confidencialidad de los datos que manejan y la información que se maneja ahí. Entonces, eso también hace a- a que la decisión de Uruguay sea recurrir por esta vía. Sabemos que en Colombia, si bien desde mucho antes, creo que la sentencia primera es del año 97, recién lo conversábamos antes de- de iniciar digamos, la mesa, este, nos lleva varios años de ventaja en ese sentido, pero el camino que entendemos, entiendo yo, me parece, tiene estas ventajas. Noemí Díaz nos envía lo siguiente. Un paciente asistido en cuidados paliativos puede no poder resignificar su vida y desde su sufrimiento existencial solicitar eutanasia. El sufrimiento siempre es subjetivo y la dignidad también. Creo que un poco resume esto que veníamos planteando. Eh, es otra alternativa más de una muerte digna, que algunos estaremos más de acuerdo que otros, que algunos podrán decir yo puedo hacerlo como agente de salud, otros dirán que no pueden hacerlo. La realidad es que cambia un poco el juego en sí, donde nosotros de alguna manera estábamos trabajando los paliativistas. Ahora surge a nivel legal otra alternativa a la cual nosotros, como paliativistas, tenemos que estar preparados y como agentes de salud, preparados para poder acompañar de la mejor manera posible, o quizás el acompañarse a también decir, esto yo no lo puedo hacer, puede apoyarse en otro colega. No sé si alguien quiere comentar algo más brevemente, porque ya estamos cerrando este conversatorio. Si cada uno quiere decir algo, bienvenido sea. Mm, Yo por ahí lo que quisiera decir, que me parece que es importante, es que cuando eh, tenemos que visibilizar la muerte, digo, no queda otra, tenemos que visibilizar la enfermedad, porque es algo, ya sea por accidente, por enfermedad, por envejecimiento, algo que todos
vamos en algún momento de nuestra vida a afrontar. Entonces tenemos que hablar de lo que es natural. Y natural es morirse. Digo, así como es natural nacer, es natural morir en nuestra vida. Y me parece que incluso no tener miedo cuando surge el tema, porque nos pasa también como profesionales de la salud, que cuando tenemos algún paciente que de repente saca el tema, no son muchos, sobre todo en pediatría, pero en adultos sí pasa, y pasa quizás más seguido, es como que entramos en pánico. Y no, me parece que debemos verlo como una oportunidad de hablar y conocer qué es lo que esa persona entiende por morir, qué es lo que esa persona siente que debe privilegiarse en un momento del final de su vida, y no como un estado de pánico y temor, me está pidiendo que haga algo que es ilegal, por ejemplo. Supongamos que esto surgiera en Argentina. No, esta es una oportunidad, no es ilegal hablar de las cosas, ¿sí? No está prohibido hablar de las cosas porque eso sería, conforme a la Constitución argentina, censura previa. Entonces, aprovechemos esto como una oportunidad que nos da nuestra profesión de poder visibilizar lo que es una realidad que la mayoría esconde bajo la alfombra. Lindo. Yo quiero cerrar de pronto solo haciendo hincapié creo que en ideas fuerza, que la verdadera dignidad es elegir cómo vivir y cómo partir, que acompañar al final de la vida es respetar incluso la voz del sufrimiento, escuchándola, y cuidar es reconocer que cada final merece humanidad, compasión y respeto. Creo que ahí está el trabajo, al menos desde la psicología que nosotros trabajamos, creo que esa es nuestra tarea y yo les agradezco porque estamos en una misma línea. Con ley o sin ley, el que nos juntemos visibiliza este trabajo tan importante. Así que muchas gracias. María Yo José. escribí algunas palabras así como, yo creo que, como cerrando, escuchándolo a todos ustedes, yo creo que el paciente enfermo es el ser más vulnerable que tenemos, ¿no es cierto? Nosotros somos, en el fondo, como sus cuidadores, y yo creo que en ese ser que es está en su estado más vulnerable, muchos pacientes cuando están en sus últimos momentos siempre llaman a su mamá. Llaman a su mamá, se están desconectados, llaman a su mamá, llaman a sus seres más significativos. Yo creo que es un acto de amor y de humanización para los profesionales de la salud, acompañar, cuidar y ayudar en el fondo a que ese ser humano pueda partir de una forma digna y rodeado de amor. Yo creo que va más como un acto de humanización la muerte digna. Alejandro. No, en realidad yo simplemente quería agradecer la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Realmente para mí ha sido un verdadero honor. Primero que me convocaran para conversar sobre este tema en particular. Y segundo, compartir con personas tan valiosas y con tanto recorrido y trayectoria en estos temas. Eso, primero que nada. Después, me parece fundamental poder hablar de estas cosas, poder discutir y compartir experiencias y acumulados que se han ido generando a lo largo del tiempo en nuestros diferentes lugares, en nuestros diferentes territorios, en nuestros diferentes países. Me parece que eso es valiosísimo. Y después esto que decía eh, Susi Cirusi, si me permite. Eh, Realmente hay que hablar de la muerte, hay que hablar de estos temas. Hay un poema de Borges que a mí me gusta mucho, porque lo canta un músico uruguayo, le hizo canción, que es Milonga de Manuel Flores, que decía, Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que suele tener la gente. Eh, Hay que hacerse la idea de que todos tenemos una cantidad limitada de arena en nuestro reloj. Lo único que no sabemos es cuánto nos queda en la parte de arriba. En la medida que podamos tener también control de eso, es sin duda una ganancia. Simplemente eso. Bueno, les cuento que acá en el chat hay felicitaciones, agradecimientos, saludos para todos, cada uno de ustedes.
y en realidad nosotros que estamos de este lado queremos agradecerle a quienes nos han escuchado y quienes han participado en este conversatorio del otro lado y esperemos que mucha gente lo pueda escuchar después. Es un espacio de reflexión, es un espacio que en realidad nos trae conceptos y ideas y más preguntas quedan por ahí en nuestra cabeza y está bueno eso, está bueno plantearnos, está bueno dudar de lo que teníamos muy asegurado en nuestro imaginario y en nuestro ideario, ¿no? Muchas veces decimos, no, esto tiene que ser de una manera y no, escuchemos porque quizás podemos mirar desde la otra orilla desde manera diferente. Agradecemos muchísimo, les digo que para mí es un placer siempre compartir con ustedes algún momentito, aunque sea, poder escucharlos. eh, no sé, muchísimas gracias y esperamos poder verlos pronto y quizás con otro conversatorio o con algo similar, pero cuestionémonos las cosas, planteémoslas y seamos claros. La muerte existe y está bien hablar de ella. Muchísimas gracias.